¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy muy, muy emocionada. La verdad es que cuando concreté esta cita con este nuevo invitado, me propuse el no fanear tanto porque es uno de los referentes para mí en la producción musical. Pero pues bueno, a veces es inevitable y la verdad es que estoy muy emocionado de tenerte aquí, bro. Él es Luis García, productor musical, especialista en restauración de audio digital y es director y creador de Gorila Producciones. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, gracias por tu espacio, mano. Es un gusto estar aquí. Qué bueno que aceptaste la invitación, bro. La verdad es que, como te digo, me emociona mucho. He seguido tu trayectoria a lo largo de lo que empecé estudiando. Entonces, pues para mí es todo un placer, bro. Para empezar, me gustaría conocer un poco, para que la gente conozca sobre esta índole de la producción musical. Para ti, ¿cuál sería la definición de productor musical? ¿Cuál es esa tarea que desenvuelve en la música? El productor básicamente es el que hace que las cosas sucedan. A grandes rasgos, se encarga de convertir el arte en un producto de anaquel, ¿no? A través de ciertos procesos justamente artísticos y técnicos. Ok, ¿tú en qué área principalmente es la que te desenvuelves más como productor? Ok, la producción tiene varios procesos. A mí, bueno, en general, primero, pues es una cadenita, ¿no? De principio a fin. Obviamente primero está la parte de los contratos, la parte legal, la parte de las juntas, citas de trabajo, establecimientos de todos los flujos de cómo se va a hacer, de cómo se va a realizar un disco. Después viene la parte de la preproducción, que es toda la parte de arreglo, composición, revisión del concepto, etcétera. El entregable de la preproducción es una maqueta bastante bien realizada. O sea, al decir una maqueta me refiero a una maqueta, me gusta hacer esta analogía como de los renders que hacen los arquitectos, ¿no? Que son muy precisos, que son muy claros, que ya hasta puedes ver la textura de la pared y ves que hay gente ya y todo ese rollo. O sea, se ve muy claro, ¿no? Ese es el entregable también de la preproducción, una maqueta muy clara para saber no solamente cómo va a quedar y cómo va a sonar, sino también cuánto te vas a gastar en la producción. La producción ya es la grabación, y la postproducción es pues toda la parte de edición, selección de tomas, la mezcla. La mezcla es básicamente es el balance de la interacción entre todas las señales que se graban en un estudio de grabación. Por ejemplo, una batería que tiene muchos tambores, tiene bombo, tarola, toms, platos, etcétera. Tiene muchos micrófonos y cada micrófono es una señal, ¿no? Por decirlo, ¿no? Una batería puede llevar de 4 a 16 micrófonos, ¿no? O más incluso. Entonces ahí van 16 señales. En general, de una grabación obtienes más de 50 señales o más. Y la mezcla es el balance y la interacción, el balance tonal y la interacción entre todas estas señales. Eventualmente, después de ese balance, viene la masterización, que es básicamente la estandarización de todo el producto, y listo, ya tienes como un fonograma, listo para ponerlo en un anaquel digital y venderlo. Que la verdad se me hace sumamente interesante cuando yo fui aprendiendo estas partes por las que, este proceso por el que pasa una canción. La verdad es que es muy enriquecedor. Creo que cada área, desde el tracking o desde el género, es muy, muy enriquecedor. ¿Tú tienes como algún género en especial en el que te desenvuelvas o le atoras a lo que sea? De todo. A mí me gusta producir de todo. Algo en lo que no estoy especializado es como en el regional mexicano o los géneros urbanos. No porque no me guste, pero simplemente es algo que no escucho, es algo que desconozco un poco y creo que yo no puedo aportar mucho a ese género. No lo sé, nunca lo he experimentado. Pero de ahí en fuera me gusta grabar rock, pop, me gusta mucho el pop folk, me gusta mucho los géneros afrocubanos, latinos. Últimamente he estado también produciendo
pop así como tipo dance, electrónico, en fin, sí me gusta de todo. Yo creo que lo que más me gustaría producir sería como una especie de country muy oscuro, muy denso, pero de todo. También he grabado jazz, he producido música de diferentes países, de diferentes géneros y pues me encanta. Eso es yo creo que de los retos más cañones que tiene un productor, ¿no? Cuando de repente te sacan un poquito de tu zona de confort y que involucran como otras áreas. Ves que últimamente en la música ha habido mucha mezcla de géneros, ¿no? De repente ya escuchamos como variantes de ciertos géneros y demás. Entonces creo que para el productor siempre es una nueva aventura el escuchar o que llegue un nuevo cliente con una idea muy en específico que involucra varios géneros. Creo que es de lo que más emoción y miedo puede dar al productor. ¿Cómo lo ves tú? Siempre, pues, o sea, la verdad es que domines o no el género, con lo que uno trata como productores con personas, no con géneros musicales. O sea, sí, con géneros musicales, sí, con técnica, sí, con todo eso, pero lo principal es tratar con personas. A fin de cuentas, el artista es la fuente de lo que es la fuente creadora del objeto con el que tú vas a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, parte de las tareas del productor musical, que a lo mejor no están tan señaladas en esta cadena de procesos que habíamos dicho, que va de la preproducción hasta el máster, es el liderazgo y la guía de todo el proyecto, ¿no? Entonces tienes que guiar, aconsejar y llevar de la mano al artista para que su concepto, para que todo aquello que tiene en la cabeza y en los oídos se lleve a cabo, ¿no? Eso no estaría fácil. Realmente uno siempre va aprendiendo porque cada persona es diferente, entonces siempre aprendes de cada persona. Cada proyecto te trae nuevos aprendizajes y tal vez eso sea mucho más retador que un género en sí, ¿no? Claro. Sí, justamente ahora que lo mencionas, si algo que he aprendido de ti y en las diversas entrevistas y así podcast que has tenido, es que más allá del proceso ya cuando es el tracking, la mezcla y todo lo que desenvuelve ya para hacer la creación del producto, te centras mucho también en el trato con el cliente. Te involucras mucho desde qué tipo de cliente es, qué género trae, qué idea tan específico pueda traer. Escuché también que hay algunas maquetas que te llegaron a mandar como bastante como simples MIDI y de repente ponías ya la producción una vez terminada y wow, sonaba completamente otra cosa. ¿Por qué crees que en esa parte del proceso es de las más importantes? Porque a fin de cuentas, con lo que estás tratando es con la conversión de arte a producto, ¿no? Entonces, el arte siempre es personal, ¿no? Y por supuesto debes involucrar procesos que no solamente son técnicos, sino son procesos artísticos. Entonces, por ende son procesos personales, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, además, pues porque hay que pasarla bien, ¿no? O sea, esto es un trabajo difícil, es un trabajo complicado. El perfil del productor musical es un perfil muy, muy amplio. Tal vez ahorita no respondí bien de cuál de los procesos es de los que más me gustan, ¿no? En la cadena, de cuál es como mi fuerte. A mí me gustan todos, ¿no? Pero creo que me gusta mucho mezclar y masterizar, pero mi chamba es producir, mi chamba es llevar a cabo todos los procesos, no necesariamente hacerlos yo, pero sí supervisarlos y comunicar a todas las partes. Entonces es un trabajo tan complicado porque tu perfil tiene que ser, el perfil del productor musical tiene que ser alguien que sabe grabar, ¿no? Por ejemplo. Y para saber grabar necesitas saber de microfonía, de física, de electrónica, de conversión analógica a digital, etcétera, etcétera, ¿no? Para mezclar también tienes que saber cómo interactúan estas señales y tienes que conocer los procesadores, que si los ecualizadores, compresores, reverberaciones, delays, ruteos, el software, bla, 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 ¿no? Para masterizar los estándares necesitas conocer los estándares y las mediciones, de dónde vienen, etcétera, también, ¿no? Es un perfil muy amplio, técnico, pero al mismo tiempo es un perfil artístico en donde también tienes que saber comunicar y abstraer la idea del artista, ¿no? Me ha pasado que de pronto un artista me dice, oye, yo quisiera que esas percusiones que le metiste suenan muy cinematográficas y yo quisiera que sonaran más étnicas. ¿Cómo lo traduces en una decisión matemática
que significa bajarle un poquito a los 6 kilohertz, 3 decibeles, ¿no? Por ejemplo. Tienes que saber abstraerlo. Entonces, por eso tienes que entender a la persona, tienes que divertirte, es tan complejo que pues, te la tienes que pasar bien con la persona con la que trabajas. Claro. También algo muy importante ahorita que me comentas, creo que al final de cuentas el productor muchas veces termina siendo también un supervisor, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto que tú en las áreas en las que has trabajado, muchas veces, no sé, por ejemplo, has ido a grabar como en cierto estudio que tiene esa sonoridad que estás buscando, ¿no? O que sabes que tienen los micrófonos que tú vas a necesitar, la acústica y demás. Muchas veces, por ejemplo, ahí en esos lugares ya tienen como a la gente, ¿no? Que hace todo el seteo y demás. Y muchas veces tú pasarías siendo como a supervisar que realmente se esté haciendo lo que están buscando, ¿no? O en el proceso de la máster, que a lo mejor muchas veces el que lo mezcla pues ya trae una idea muy casada a lo mejor con la canción, y el ingeniero de máster va a darte un refresh totalmente nuevo, ¿no? ¿Cómo va siendo ahí ese proceso? Pues básicamente en algunas cosas uno tiene que conocer también sus limitantes y hasta dónde llega y hasta dónde no, ¿no? Claro. Normalmente cuando llegas a un estudio de grabación, en ese estudio la gente, los ingenieros locales, pues conocen su lugar perfectamente, conocen cada rincón de su estudio, saben en dónde suena mejor, graban diario, y uno como productor está haciendo otra serie de tareas, ¿no? Además estás atendiendo al artista, estás fijándote en otros elementos, o sea, por supuesto tienes que buscar un timbre y una dinámica y algo correcto, ¿no? Pero eso se lo tienes que comunicar a la gente que va a colaborar contigo. En general, todo esto es multidisciplinario y no necesariamente lo tienes por qué hacer solo. Al contrario, sucede que mientras más gente involucres, tiende a quedar mejor siempre y cuando todos estén trabajando en la misma dirección, ¿no? Para eso justo se hacen también juntas de preproducción, en donde se comunica todo, en donde se exponen todas las posibilidades, todos los presupuestos, todos los tiempos y la visión de todo el proyecto para que todos estemos en el mismo canal a la hora de grabar. En la mezcla, bueno, normalmente a mí me gusta mucho mezclar, es algo que creo que me sale chido pero no, y también me gusta masterizar. Hay quien mezcla y masteriza, pero yo prefiero que llegue un masterizador externo y que... ¿Qué tan bueno es aventarte las dos tareas? Es que también este mundo es un mundo que no tiene reglas. Te podría decir que para mí éticamente no es correcto porque pues cuando tú mezclas, se supone que y entregas un producto mezclado en donde todas estas señales ya están balanceadas y todo, tú hiciste lo mejor posible por entregar el mejor sonido, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a corregir algo que tú ya diste por terminado y que tú hiciste y en lo que tú crees que ya hiciste lo máximo, lo mejor, y en lo que aparte ya interactuaste con el cliente y el cliente ya aprobó? También el cliente ya está sesgado, ¿no? O sea, ya todos aprobaron, ya pasaron por un proceso de finalización. Entonces, justo, y esto es una mera creencia y es una mera opinión, creo que debería de existir un ingeniero masterizador externo que llegara, que tiene oídos frescos, que aparte mezcla en otro entorno, masteriza en otro entorno, en otras bocinas, en otro estudio, con otro aparato, con otros aparatos, y que entregue su visión y su oreja y su escucha sobre el tema que estás produciendo, ¿no? Esto es meramente una opinión, repito, porque conozco a ingenieros que mezclan y que masterizan lo que mezclan y lo hacen muy bien. Creo que también de repente depende como el presupuesto, ¿no? De la canción. O sea, muchas veces si a lo mejor está muy justo, pues creo que no termina de otra más que hacerte las dos chambas. Esta cuestión de los presupuestos es un poco rara porque sí es cierto, hay realidades, ¿no? Y el presupuesto es el reality check, el último reality check de todo. Pero también no es el dinero lo que mueve a las cosas, son las ideas. Las ideas mueven al dinero, ¿no? Entonces, sucede que si a veces la idea es muy buena y todo, se encuentra la manera de llevarla a cabo por la vía correcta y por la vía que tú lo estás imaginando, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy produciendo un EP o un disco, hacer una prueba con 3 masterizadores, mandárselas, pagar esos 3 masterizaciones y
y que la masterización que más me guste, o que más nos guste, más bien al artista y a mí, sea la que va a intervenir. El masterizador que más nos guste va a ser el que va a intervenir sobre el EP, sobre todo el EP, ¿no? Entonces hacemos una prueba de un sencillo. Ajá, y van pagados, ¿no? Entonces, a veces podría parecer exagerado, o que si los presupuestos o no, pero si la idea es buena, uno encuentra la manera. Independientemente de si hay lana, si no hay lana, las ideas es lo que mueve. Ok, bueno, ese es un punto muy, muy padre. La verdad es que de repente, como dices, a veces nos dejamos mucho como llevar por el presupuesto, ¿no? Y a veces creo que es lo que más nos atora a muchos de los productores que vamos iniciando, ¿no? Porque de repente se nos hace complicado, que más adelante vamos a hablar de eso, como el tener nuestro tabulador y cómo poder cobrar, ¿no? Pero bueno, antes de que iniciemos en esa parte que también es muy extensa, me gustaría saber un poquito, bro. Sé que iniciaste, el primer interés que tuviste fue en un concierto, o por ahí escuché, ¿no? Que fue donde dijiste, wow, qué show con esto, cómo está la fusión de todos estos instrumentos. Platícame esa primera experiencia que te llevó a lo que eres hoy en día. Bueno, yo creo que en general uno tiene varios comienzos. Mi comienzo, antes de esa experiencia, yo creo que fue escuchar el Guapango de Moncayo en el Palacio de Bellas Artes. Uh-huh. Para mí fue una experiencia bastante abrumadora. Yo lo hice de muy chiquito, me llevaron, yo creo que tenía 6, 7 años, pero lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Y fue en mi cumpleaños, y cuando estaba ahí yo dije, puta, yo me quiero dedicar a esto para siempre, yo quiero hacer esto, ¿no? Desafortunadamente no lo he hecho, nunca, no estoy en esa rama ni en ese nivel de composición como Moncayo, como Chávez, como Revueltas, que son grandes, pero estoy en otra rama de la producción musical, ¿no? Claro. Fue tu primer acercamiento, vaya. Fue mi primer acercamiento a la música. Ya a la producción musical fue en un viejo lugar que se llama Rocotitlán. No es el clásico Rocotitlán de Insurgentes. A mí me tocó estar en el Rocotitlán Miramontes. A fin de cuentas, Rocotitlán era este concepto de cuna y semillero de las bandas de rock en ese entonces, de rock en español. Todas las grandes bandas, todos los grandes artistas de ese entonces, Molotov, Café Tacuba, Caifanes, todos tocaron ahí, ¿no? Y en una de esas tocadas yo tenía, creo que 12 años, tenía una banda. De pronto el ingeniero de sala... ¿Ya habías grabado, perdón, ahí antes? No había grabado. De hecho, esa fue una de mis primeras grabaciones, porque se grabó en un MD, ¿no? En un minidisc. Pero justo tenía como 12 años, 11 años tal vez. El ingeniero de sala no estaba en condiciones de operar en el soundcheck, y le hablaron a otro ingeniero que se llama Lalo Bojorges, que es ingeniero de La Maldita Vecindad. Llegó con una súper actitud de ¿qué onda? Muevan esto, se metió con mi pedalera, se metió con mis instrumentos, con todo. Yo no sabía, pues yo era un chamaco, yo no sabía cómo se conectaba o cómo se comunicaba un escenario con el FOH, o sea, bueno, con la sala, con la mezcladora de adelante, ni no sabía que era un Snake, no sabía nada, ¿no? Y para mí eso me pareció fascinante. Yo dije, puta, yo quiero ser ese cabrón cuando sea grande, ¿no? Y claro, pues sí, fue lo más llamativo, el audio en vivo, pero muy pronto, muy pronto descubrí que lo mío era en el estudio. Un amigo que tiene un estudio, que desde ese entonces tiene ese estudio, y él tenía 14 años, 13 años, y ahora el estudio se llama Massive Sound, está en Coyoacán, es una sala de ensayo bastante bonita, prolífica. Él me invitó a formar parte de su banda y teníamos el estudio disponible. ¿Esa fue la primera banda en la que estuviste? No, ya tenía otra, por supuesto, porque ya había tocado en Rocotitlán. Sí, ahí cierto. Nos conocimos entre bandas, él me invitó a formar parte de la suya, y fue ahí en su estudio
donde estábamos 24 horas al día, casi, probando, ensayando, moviendo micrófonos. No había libros, no había, bueno, sí había, ¿no? Pero no había internet ni tanto acceso. La pura práctica. A la pura práctica. Entonces así fue como me acerqué a la música. Ok, entonces ahí fue tu primer acercamiento, donde ya te empezaste a inclinar. Tengo entendido que estudiaste en la Facultad de Música, ¿no? Sí. ¿Ahí ya lo llevaste a la par o desde ese momento fue que te acercaste a la facultad? No. Yo creo que entré a la Facultad de Música, en ese entonces Escuela Nacional de Música, como a los 15 años, 14, ya un poquito más grande. No terminé, me salí, pues con ganas de más bien experimentar y de rockear en otros lados. Claro. ¿Llevabas en la facultad algo relacionado a la producción o era pura música? No, era pura música. Y era, en ese momento ya tenías como, vaya, sabido que querías dedicarte más a la producción. Sí lo intuía, pero es que uno va aprendiendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ahora veo en retrospectiva. Yo estudié instrumentista, entonces estuve 4 años en la escuela, pero eventualmente me di cuenta que lo que quería era crear y a veces cuando eres más chavo, pues te polarizas y sientes que no puedes hacer una cosa por otra, entonces dices, no, yo soy esto, y empiezas a hacer como ciertas preconcepciones de cómo debe ser, de cómo deben de ser las cosas, y cuando en realidad ya creces y todo se puede diversificar mucho más, ¿no? Pero en ese entonces decidí como dedicarme a aprender sobre el camino. Y ahora en retrospectiva creo que debí haber estudiado composición musical, y es algo que quisiera hacer. Me quiero meter a la superior de música el año que entra. Ok, que también es un mundo sumamente grandísimo, ¿no? O sea, la composición creo que lleva mucha parte de la teoría bien establecida, bien aprendida, bien dinámica. Ok, entonces, ¿no tuviste en algún momento algún tapuje de estas ideas que están sobre el arte de decir, no, te vas a morir de hambre de esto? Ya sabes que eso es como de lo que más se habla en el medio artístico. Sí, claro. ¿Tuviste apoyo de tus papás o cómo estuvo ahí? Sí, mis papás siempre han tratado de entender mi camino, ¿no? Sea cual sea, y mis decisiones, sean cual sea. Y la familia ha sido como una base para mí, y me han apoyado, o por lo menos han tratado de comprenderlo, ¿no? De comprender hacia dónde voy, entonces ahí están presentes. Sin embargo, en esa ocasión, pues sí tenían la inquietud, ¿no? Sí decían, no, es que como... pues, o sea, vas a ser músico, pero también estudia otra carrera, que no sé qué, y luego a la mera hora no quise terminar tampoco la Escuela Nacional de Música, entonces era de, oye, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Porque también es algo desconocido para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó con mis papás que es como de, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Para empezar, ¿de dónde viene esto? ¿Qué show, no? Para todos, para mí también, o sea, de hecho, pues yo de haber sabido me hubiera metido a estudiar composición. Producción musical era incosteable porque estaban estas escuelas, Fermat, Taje Martel, eran las únicas opciones y eran incosteables. Creo que ahorita siguen siendo caras las opciones que hay, ya hay más opciones y eso está padre, pero siguen siendo costosas, ¿no? Entonces, creo que en ese entonces no hubiera sido una opción. Sin embargo, también, pues, uno carga con sus propios miedos e inseguridades, porque tu familia no son los únicos que te dicen que te vas a morir de hambre, te lo dicen tus amigos, te lo dicen los maestros, te lo dice todo el mundo, ¿no? Del arte no. Sobre todo en ese entonces. Creo que ahora ya hay más información, creo que ahora ya para los chavos hay más apertura y todo eso, ¿no? Pero en ese entonces no. Y a fin de cuentas, me pasó que me radicalicé un poco y me peleé con el dinero, ¿no? De pronto yo dije, ok, o sea, me voy a morir de hambre, pues entonces me muero de hambre, ¿no? Entonces, desde esa postura radical, dejé de comprender al mundo y de asimilarlo como ok, bueno, tienes que tener un abogado, tienes que tener un contador, tienes que tener una estructura financiera.
tienes que tener tu negocio, ¿no? A fin de cuentas tienes que vivir de lo que haces. Y yo me peleé mucho con esa idea y fue muy complicado reconciliarme con ella, pero bueno, pues ya, eso fue lo que pasó. O sea, a eso te lleva de pronto eso, ¿no? A radicalizarte o a dimitir, ¿no? Exacto. ¿Hubo algún momento en el que quisiste echarte para atrás, en el que dijeras, creo que ya mejor le sigo los consejos de tus papás por otra vía? No, nunca. Pues si te estoy diciendo que me radicalicé y dije, si me muero de hambre, entonces me muero de hambre. Y, o sea... Te fuiste, dijiste, o sea, fue como un va. Sí. Si le vamos a entrar, le vamos a entrar. Sí. Wow, eso está muy chido porque creo que es muy difícil. O sea, el poderte animar a ese tipo de decisiones que a veces de repente son muy fuertes, como tomarlas en cierta parte de tu vida, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando decidí, yo estaba estudiando en el poli y estaba estudiando 2 años y de repente fue como decir, creo que esto no me llena, quiero la producción musical, ¿no? Entonces son decisiones que de repente pueden ser muy determinantes fuertes para tu vida, ¿no? Entonces, híjole, al final de cuentas, creo que siempre es el riesgo, el arriesgarte a tomar eso, a tomar ciertas decisiones que tú quieres, es muy, muy, muy bueno. La cosa es que en este entorno, en este medio, no solo está quien puede, sino está quien quiere, ¿no? Claro. Tienes que querer estar, o sea, he visto gente que se da cuenta que, bueno, como a ti te pasó con el poli, pero he visto gente que se da cuenta con la música que no quiere ser músico, ¿no? Okay. Que dice, bueno, no era para mí, y que lo intenta años, que lo intenta 4, 5, 6 años, sí, 10 hay años. que ser conscientes, ¿no? Y dicen, bueno, no, yo soy otra cosa, ¿no? Después de 10 años. Es increíble lo que uno aprende con el tiempo. Pero que también está chido, o sea, si de repente, no sé, tardaste yo, por ejemplo, esos 2 años que a lo mejor para mí dijera, ay no, es demasiado, pero al final de cuentas fueron buenos, fueron los determinantes que me dieron a tomar esa decisión, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Fueron los que me ayudaron a poder decidir otra cosa. Y creo que pues al final de cuentas nunca es tarde como para hacer lo que te gusta, pues a veces puede costar, pero pues siempre va a haber recompensas, ¿no crees? No, además no es tarde porque la música siempre está ahí, ¿no? O sea, claro. Si tú la tienes, más bien siempre está aquí. Si tú la tienes, claro, es caro, hay que pagar grabaciones, hay que comprar equipo, hay que hacer muchas cosas para poder estructurarte en este medio, ¿no? Okay. Pero a fin de cuentas, la música la cargas contigo y si tú tienes a la mano una guitarra, un instrumento o tu propia voz o tus dedos, lo que sea, puedes hacer música, ¿no? Claro. A fin de cuentas, ¿no? Claro. A fin de cuentas, la música siempre la llevas, si es para ti, tú la llevas. Okay. A donde sea. Claro, exactamente. Oye, bro, y entonces, ya cuando inicias, vas agarrando carrera ya con esta parte musical, empiezas a involucrarte también en la producción. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cuál fue esa primera apertura que te abrió puertas a la producción musical? Donde empezaste a aprender ya sobre la mezcla y demás. Pues no lo sé, yo creo que fue justamente cuando me fui con Jesús Bustamante, con este amigo que tiene su estudio en Massive Sound, te digo, pues empezábamos a jugar con mover los amplificadores, con ponerlos arriba, abajo, con cambiar las distorsiones. Yo creo que mi primer acercamiento a la producción musical, ya lo sé, ya te sé decir, fue la guitarra. Okay. Porque, pero la guitarra eléctrica. Eres guitarrista y bajista, ¿verdad? Sí, guitarrista y bajista. Okay. Pero la guitarra eléctrica, aparte de la acústica, que es lo que estaba estudiando y tal, la guitarra eléctrica, pues para lograr un sonido tienes que diseñarla. Tienes que diseñar ese sonido, ¿no? Tienes que meterte a checar los pedales que hace cada pedal, los amplificadores, que si las pastillas, que todo eso es electrónica, todo eso es conocimiento que no necesariamente es musical, pero aplica en la música, ¿no? Entonces, de pronto empiezas a exponerte a este campo híbrido de diseño de un sonido para un proceso creativo y tal vez ese fue mi acercamiento a la producción musical. Mi primer acercamiento fue la guitarra eléctrica. Ok, ahí fue donde empezaste a jugar con ese mundo. Sí, porque empiezas a jugar con el sonido, ¿no? Claro. Empiezas a meter distorsiones, drives, te das cuenta que un amplificador suena diferente de otro y que genera diferentes texturas y que por supuesto, o sea, lo interesante es esto, que todo esto sirve para generar un discurso diferente. Ok. ¿No? Entonces,
modificar los sonidos te ayudan a generar un discurso diferente y ayudarte a decir lo que quieres decir. Ese fue mi primer acercamiento a la producción musical. Entonces, ¿toda esta parte te la aventaste de autodidacta? ¿En algún momento nunca tomaste un curso o algo? He tomado clases y en internet y en todo, y he leído libros y he tenido 2 o 3 maestros que me han guiado, amigos con los que me he juntado y ya, pero... No como tal así. No, nunca he tenido ningún estudio oficial sobre producción musical. No me tocó. ¿Qué tan peleado ves eso de ser autodidacta versus la escuela? Porque si algo creo que de lo que se habla mucho en la producción musical, o de lo que hemos visto últimamente mucho, es de que los productores están surgiendo mucho a base de tutoriales, YouTube, que ya encuentras todo, que es un compresor, que es un ecualizador, ya puedes como aprender, ¿no? Mucho esa parte. Y está versus la escuela, que pues vaya, te enseña pues, todo lo que necesitas saber, ¿no? En cuanto a eso. Pero estás omitiendo otra parte, que es la experimentación, porque YouTube también es alguien diciéndote cómo hacer las cosas, ¿no? Igual que la escuela, o parecido, ¿no? Uh-huh. Salvo que tú puedes seleccionar ya muy directamente qué es lo que quieres aprender y lo que te sirve y lo que no, ¿no? Uh-huh. Pero la otra parte es la experimentación, es sobre la marcha de hacer las cosas, ¿no? Porque también puedes estar todo el tiempo encerrado en YouTube y estar perdido, ¿no? Yo creo que ni una va peleada con la otra, o sea... A mí nunca me gustó la escuela, desafortunadamente. Me hubiera gustado que me gustara, pero... Claro. Pero... No fue así. Pero no fue así, la academia nunca fue lo mío y además no había ofertas educativas con respecto a esta disciplina. Entonces, pero ahora lo veo y está increíble, siempre y cuando también estés dispuesto a sí aprender de quien te enseña, sí aprender de la experiencia y sí aprender de YouTube y sí aprender de donde sea. Siempre hay alguien y siempre hay algo que pueda aportar mucho para ti, pero también tienes que estar dispuesto a cuestionarlo y a buscar caminos diferentes. Claro. No hay reglas, a fin de cuentas. Por eso es lo que te decía de la masterización. Pues para mí, yo creo que lo correcto es que el mezclador no masterice, pero no hay reglas, hay gente que lo hace. Claro, y es muy también enriquecedor, ¿no? O sea, ver esa parte de diferentes ángulos, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que de repente cuando estaba llevando la escuela, veía todos los sin cursos que de repente salieron de producción, ¿no? Ya todos estaban enseñando, ya todos estaban dando tutoriales y de repente digo, no sé, me chocaba de repente esa idea de decir... Híjole, seguiré en la escuela porque veo que a lo mejor lo puedo aprender por esta parte, ¿no? Pero sí también es darte cuenta que lo puedes complementar, ¿no? Muchas veces yo me aventé también a lo mejor tutoriales y compartí esta enseñanza de mis maestros y de repente fusionaba y decía, ok, esta idea sí, esta idea no. Entonces se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Que vas formando y que vas creando. Entonces, pues está chido, ¿no? ¿Tú cómo has visto esta parte digital que de repente ya hay un boom increíble de gente enseñando producción? Está increíble que se democratice el conocimiento. Digo, por supuesto, tiene que ser conocimiento que, pues, sí sea como real, ¿no? O sea, de pronto hay muchas ambigüedades que esas son las que no me encantan, ¿no? Que si tal ecualizador es muy sedoso, ¿qué significa eso, no? Claro. Que si tal, compresor, no sé qué, o sea, y empiezan a hacer justamente estos como prejuicios o preconcepciones y aparte reglas, como si fueran reglas, ¿no? Uh-huh. Dice un amigo, Hans Mues, dicen, empiezan a soltar netas que no son neta, ¿no? Claro. Y es muy delicado, hay que tratar de compartir lo que verdaderamente sabes, porque la cosa es que hay muchos estafadores, o hay mucha gente que cree que sabe y así está hablando y así está enseñando, y es delicado. Por eso también la estructura de la escuela es muy interesante, porque a fin de cuentas las estructuras de la escuela se regula. Se regula por varios mecanismos, ¿no? O sea, se supervisan y tienen todas estas estructuras del diseño de las materias y todo eso. Entonces la escuela te da estructura. Hay gente profesional, experimentada que te... Además, la escuela te expone a conocer gente de tu gremio, ¿no? Claro. Entonces eso está maravilloso. También el gremio de donde vengo, de hace 15 años, 20,
pues nadie, o sea, sí nos conocíamos, pero pues todos están en su cueva, ¿no? Ujú. Entonces esto pues te expone a conocer gente y a hacer justo estas redes de colaboración y de trabajo. Claro. ¿Y tú cómo has visto esta parte, este cambio o este proceso entre la vieja escuela y la nueva? A ti que te tocó un poquito de, creo que en medio más o menos, ¿me comentabas? Sí, creo que yo soy o sea, mi generación es la parte de en medio que sí llegamos a grabar también en analógico, algunas cosas, y lo digital tampoco estaba tan increíble y ahora pues ya suena bastante decente, ¿no? Ujú. Em, ¿Qué tal fue ese cambio? ¿Ahí crees que está como peleado los productores de antes con los nuevos que van saliendo? no, Hay para una... nada. Para nada, o sea, no debería, por lo menos, de estar peleado, ¿no? No sé si esté peleado, pues eso ya depende de cada quien, pero yo creo que no debería no tiene por qué estar peleado. Lo que sí es que de pronto sí hubo una década muy difícil cuando toda esta tecnología democratizó a la producción musical, de pronto parecía muy sencillo que las bandas hicieran su disco en casa, ¿no? Ya después ahora se han dado cuenta de que sí se necesitan pues los procesos que se han necesitado desde siempre y ahora empieza a fluir ya mejor y enfocado hacia productos de más calidad nuevamente, ¿no? Porque creo que sí hubo una época un poco medio obscurantista Ujú. en donde las cosas sonaban medio pinches además, ¿no? Claro. Ahora también, bueno, lo digital ya suena muy bien y pues tanto la generación que me tocó vivir como las generaciones pasadas y como las nuevas, pues tienen sus distintos rasgos, sus distintos aciertos, sus distintos errores. Yo no sé exactamente cuáles sean, pero sin duda pueden comulgar, eso me queda claro. ¿Cómo has visto esta parte análoga con digital? Como lo decías ahorita, anteriormente creo que a lo mejor los plugins todavía como que cuando iban iniciando y demás, hoy en día de repente ya están muy muy buenos, hay unos que emulan demasiado bien, pero tú que has tenido esa oportunidad de poder escuchar lo tangible, lo análogo, ¿cómo sientes esa parte de la producción? Creo que no suena igual, Ok, pero, o sea, suena diferente, pero suena igual de bien, ¿no? O sea, a eso me refiero. No suenan, o sea, puedes lograr muy buenos resultados en ambos. No suenan, de hecho, entre el mundo analógico hay muchas cosas que no suenan igual, aunque sea el mismo aparato, el mismo día, otro día suena diferente, ¿no? Entonces, la cosa del procesamiento analógico es que no siempre es muy estable, ¿no? Eh, entonces, o sea, y no es estable en sí mismo, ¿no? Entonces, imagínate, si no es estable en sí mismo, ¿cómo lo vas a comparar con algo digital que sí es estable siempre? Entonces, son procesos diferentes, no suenan igual, no son lo mismo, pero se pueden lograr resultados increíbles con ambos. claro. ¿Crees que hay mucha diferencia al manejarlos? Al manejarlo en lo digital a lo análogo. Sí, claro, muchísima diferencia. O sea, ¿Es más definitivamente, complejo? pues necesitas más lana y más Sí. infraestructura para tener un flujo de trabajo analógico, ¿no? Ujú. Eh, y el flujo digital, pues es maravilloso porque pues el recall es increíble, o sea, nada más abres una sesión y se hace el recall de todo. Eh, Puedes experimentar muy rápido, quitar, poner, tienes muchas opciones y al mismo tiempo te permite reciclar muchos contenidos, ¿no? Ahora los artistas necesitan estar generando muchos contenidos, entonces se necesita mucho reciclaje, ¿no? Que si tal para el teaser, y a veces los stems no es suficiente como para hacer ese reciclaje, ¿no? A veces sí tienes que acceder a la sesión. Por ejemplo, ahora que es lo del Atmos, que viene la tecnología Atmos, pues yo he tenido que abrir sesiones de mezcla que yo he hecho 100% in the box y me las he tenido que llevar así al estudio Atmos a grabar, ¿no? Ok. Pero eso, ¿cómo lo haces en analógico? Es imposible. Es Ujú. imposible. Te tendrías que llevar. Todo tú que... Además es imposible porque también la cosa del Atmos es que ya son objetos con metadata y no los puedes sacar de ese flujo, ¿no? Exacto. Entonces, pues Ahorita yo supongo que igual la gente a lo mejor dice, ¿qué onda? ¿Qué es Atmos? ¿Nos podrías platicar un poquito a qué te refieres con la música mezclada en Atmos? bueno.
primero habría que pensar qué es el audio inmersivo. O sea, nosotros cuando escuchamos en general, hay audio inmersivo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 70s, hay varios formatos, ¿no? Pero lo más común para nosotros es escuchar con izquierdo y derecho, ¿no? Estéreo. Esto quiere decir audífono canal izquierdo, audífono canal derecho, bocina izquierda, bocina derecha, en el coche también es bocina izquierda, bocina derecha, así es como escuchamos en estéreo, ¿no? Claro. El audio inmersivo quiere decir que hay más bocinas a tu alrededor, ¿no? En el caso del Atmos, a diferencia del 5.1 o 7.1, que son las 5 bocinas así, bueno, las 4 bocinas más el subwoofer. Más el subwoofer y el centro. En el Atmos es adelante, izquierda, centro, derecha, surround, atrás y arriba. 4. Entonces el formato es 9.1.4, que son las de arriba. Pero eso no es lo increíble del Atmos, que sí, o sea, mientras más fuentes hay más, pues el espacio se escucha mejor, ¿no? La cosa increíble del Atmos es la metadata. Ok. De pronto dejas de trabajar con tracks de audio nada más y empiezas a trabajar con objetos que tienen ciertas propiedades. Una de esas es la metadata, que contiene también las indicaciones de dónde está ubicada una señal en ese espacio. De cierta manera, esto es la maravilla porque esta metadata se transporta a tu celular, a tu iPad, a tu laptop, a tus audífonos, a tu soundbar, que tienen un procesador, un renderer que interpreta esta metadata y prepara las decisiones que tú tomaste en este espacio para poderlas reproducir en audífonos, etcétera, etcétera. O sea, esto a grandes rasgos y en pocas palabras quiere decir que es audio inmersivo portátil. Esa es la maravilla, que por primera vez ya estamos escuchando música, y digo música porque esto existe en el cine desde 2012, sí. Ha ido evolucionando y ha ido mejorando, por supuesto, pero ahora pues casi todas las series de Netflix, más bien todas las series de Netflix te piden en formato Atmos, pero la maravilla es justo eso, que esté en Atmos o no, es la metadata. Tú nada más das un entregable, no tienes que hacer down mix, ¿no? Tú nada más entregas tu ADM, que es tu máster en Atmos, y listo, esa en donde sea va a poder funcionar y va a poderse interpretar con esta espacialidad que fue pensada en ese estudio. Eso está muy bien cercana. Chido. Está, neta, creo que es de las cosas que más disfrutas, ¿no? Como que el poder cerrar los ojos y el poder empezar a imaginarte cómo el sonido se empieza a mover. Yo soy fan del cine y a mí me encanta mucho como el percibir los diferentes espacios que tiene acomodado como cierto sonido, pero ahora llevado a la música creo que eso otro va a dar lenguaje. ajá. Es otro lenguaje totalmente diferente y nuevamente al tener nuevas herramientas puedes construir, es lo que decíamos con el diseño de la guitarra, puedes construir otro discurso, ¿no? Claro. Entonces son nuevas posibilidades para crear. Claro. Dicen que depende mucho del público, si lo va a consumir o no. Yo creo que también depende de los creadores, si se van a animar o no a meterse a crear para Atmos. Entonces, si empiezan a crear contenidos así, seguro va a haber quien los consuma, porque es bastante impresionante. Creo que hay público para todo. O sea, sí. Si algo he visto, por ejemplo, en los podcasts, es que hay público para todo. Tan solo también he visto que en podcast han estado haciendo esta inmersión sonora, que de repente ya hacen como historias, como que te platican cuentos y demás, y de repente, o sea, ya perdiste el foco de la imagen, ¿no? Que antes estábamos acostumbrados a una película. Ahora te hacen volar, te hacen imaginar, te ponen los sonidos, los grillos, la noche, los ambientales, las voces, las narrativas, los personajes. Yo creo que eso te vuela la cabeza completamente, y a mí se me hace que es algo que de repente deberíamos de apreciar más como consumidores. A lo mejor nosotros que estamos como en este gremio del audio, pues percibimos o nos enfocamos más, ¿no? Pero muchas veces no es como tan, ¿cómo te diré? Que lo puedan como percibir de la misma manera, ¿no? A veces se les hace como, suena chido, ¿no? ¿Tú cómo has visto esta onda de cómo lo ha recibido la gente? Pues es que, como dices, hay público para todo. Hay mucha gente que sí
sí se interesa por concebir el mundo a través de lo auditivo, ¿no? Ujú. Creo que en México sí hace falta fomentar mucho más la cultura de la escucha, la cultura de la salud auditiva, porque justo pues es una forma de percibir a la vida, ¿no? Y vale la pena, eso es otra manera, ¿no? Nosotros tenemos muchos sentidos, vale la pena darles a cada uno su espacio, ¿no? Al olfato, al gusto, al tacto. Vale la pena introducirnos en todo ese mundo que los sentidos nos ofrecen, no solamente Claro. el visual, ¿no? Nosotros nos especializamos en lo auditivo, pero en general creo que, no nada más en lo auditivo, pero creo que hay que generar conciencia Conciencia. sobre todos los sensores que tenemos en nuestro cuerpo para poder aprovecharlos y poder disfrutar y percibir el mundo que nos rodea de una forma diferente. Claro, yo creo que es ese open mind de poder acercarte a conocer nuevas cosas, ¿no? Me pasó cuando yo empecé en el audio, de repente pues me platicaban los profesores, ¿no? No, pues es que escucha los sonidos traseros, ¿no? Escucha el en medio y de repente tú te empiezas a imaginar, no manches, sí es cierto, lo escucho acá atrás, lo escucho acá adelante, entonces todo eso va creando una mejor experiencia. Te va creando un mejor ambiente, un mejor, pues sí, una mejor experiencia. Justamente hablando de eso, bro, me gustaría que me platicaras, ya que estabas en este proceso de la producción musical, llegaste a la fonoteca, restauración de audio. Platícame cómo fue que llegaste a este increíble espacio. Yo estaba en la fonoteca como productor musical en la dirección de promoción y difusión del sonido y después me pasé a la dirección de tecnologías de la información y sistemas de audio digital y en ese inter nos dimos cuenta de que, bueno, claro, los principales axiomas de la fonoteca es preservar y difundir el patrimonio sonoro, ¿no? Ok. Pero hay un espacio, hay una brecha entre una y otra, que es la comprensión de audios que por su deterioro y por el paso del tiempo han perdido su funcionalidad y su estado pues audible, ¿no? Ujú. Entonces, para poderlos difundir hay que restaurarlos. A fin de cuentas, una fonoteca no puede ser un cementerio de sonidos. Eh, entonces, el patrimonio se preserva hasta que se reinserta en la memoria de la gente, ¿no? Órale, wow. Entonces, a través de este pensamiento, a través de esta conclusión a la que llegamos, desarrollamos y planteamos el flujo de restauración. Yo creo que tenemos básicamente como 4 años, nos tardamos 3 años en desarrollarlo Ok. y ahorita llevamos como un par de años o 3 implementándolo. Wow. Eso creo que también es muy importante para el patrimonio pues de México, porque algo que estaba leyendo es que has restaurado bastantes cosas, ¿no? Bastante sonido. Cuéntame cómo es el proceso de una restauración sonora. Básicamente la herramienta principal de la restauración no es el procesador, ¿no? Los procesos digitales como el RX y todas estas herramientas que pueden quitar ruido, etcétera, etcétera. La Ujú. herramienta principal de la restauración es la investigación y el diagnóstico. Porque a fin de cuentas, esto no es una postproducción, no es nada más quitar ruido. Estamos tratando con patrimonio que tiene sus instancias políticas, sus instancias tecnológicas. Las instancias tecnológicas suenan a algo. Entonces tiene sus instancias históricas y a fin de cuentas se tiene que preservar también la identidad de lo que estás restaurando, ¿no? Claro. Eso es... Eso es básicamente el proceso de restauración. Entonces llega un documento sonoro, se revisa, se le hace un diagnóstico, se investiga sobre él en primera instancia, pues para ver si vale la pena tenerlo o no en el acervo. Claro. Y ya que tiene ciertos objetivos y parámetros delimitados para su difusión, se empieza a intervenir también físico-químicamente, ¿no? Desde su estado físico-químico. Hay cintas de cloruro de polivinilo, hay otros de tereftalato de polietileno, hay discos de laca, hay discos de vinil, hay cintas de papel también, rollos de pianola, alambre magnético, cassettes, DATs. Todos estos tienen síntomas de deterioro, varios, y todos esos síntomas de deterioro suenan. Hay que investigar
cuáles son parte del contenido y cuáles no. Wow. Para poderlos intervenir correctamente y así difundirlos, sin alterar su identidad. Qué proceso tan más grande, ¿no? De repente uno escucha la palabra restauración y pues podrías imaginarte que es un proceso en el que pues simplemente pasas lo análogo a lo digital o recuperas algo, pero es un trabajo que involucra muchos más sectores. Sí. Entonces, ¿cuál crees que para ti ha sido de las cosas más grandes que te ha dejado la restauración de audio? Híjole, hay varias. Yo creo que la de las primeras restauraciones que hicimos, la de Manuel M. Ponce, una entrevista con Manuel M. Ponce en donde él toca sus propias piezas. Y fue la última entrevista que probablemente dio. Okay. Pues Manuel M. Ponce es un músico emblemático y un gran compositor, ¿no? En la historia de nuestro país. Entonces, pues sí es algo muy relevante. Pero probablemente... Yo creo que lo que más me ha impactado también es la restauración de los testimonios zapatistas de los veteranos del Ejército Libertador del Sur. Qué fuerte, ¿no? Sí, es muy interesante entender y confirmar a través de sus testimonios cómo funciona la memoria, ¿no? Porque hay muchas cosas documentadas alrededor del zapatismo, pero a fin de cuentas... a través de las imprecisiones de la memoria puedes entender cómo fue percibido todo el movimiento, ¿no? Y todo ese aspecto de la Revolución Mexicana desde su principio hasta su final. Estos testimonios fueron grabados a mitad de camino, es decir, la revolución, es decir, hace 50 años. Increíble. Ya con los veteranos ya grandes, ¿no? Ya con cierta edad. Sí, y hay algo de lo que rescataste de esos testimonios que te haya como impactado, algún testimonio como en concreto. Todos. Sobre todo lo impactante es entender cómo funciona la memoria colectiva. Eso es lo más impactante, ¿no? Porque te digo, las cosas están documentadas a fin de cuentas, ¿no? Pero también escucharlas de viva voz, con sus imprecisiones y con sus errores, es súper interesante. A fin de cuentas, nos lo decía Salvador Rueda, un gran historiador, que muere Zapata y en ese momento nace la leyenda de Zapata, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la historia y me interesa mucho este fenómeno de la memoria, porque a través de la memoria, pues la memoria es un proceso totalmente identitario, ¿no? Y es absolutamente multidireccional. A través de la memoria puedes acceder a otro tipo de aspectos de tu identidad y que te conforman como persona, ¿no? Claro. Y además eso es muy interesante porque no solamente aprendes quién eres y de dónde vienes, sino también puedes, de cierta manera, ayudarte a definir hacia dónde vas, ¿no? Claro. Por eso me gusta mucho la historia y por eso me gusta mucho el trabajo de restauración, además de la producción musical. Claro. ¿Actualmente todavía sigues trabajando en la restauración? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevas? No lo sé, yo creo que como 5 años. 5 años. Restaurando, sí. Wow. Pues desde que empezamos a desarrollar el protocolo, ¿no? O sea, porque lo empezamos a plantear, a desarrollar, etcétera, pero ya quedó establecido, me parece que hace 3 años. Sí, hace 3. Qué padre, la verdad es que qué chido. Yo no conocía este lugar, la Fonoteca. A partir de que empecé a ver lo del encuentro internacional, fue cuando dije, caray, ¿qué están haciendo aquí? Y sin embargo te das cuenta lo importante que es conocer nuestro México, saber que hay áreas de rescate visual, auditivo, y también aparte que está abierto al público, ¿no? Para poder ir a darte el chance de conocer todos estos rescates de patrimonio y demás. Creo que eso está bastante chido. ¿Y en qué momento llegó esta oportunidad de poder hacer este primer encuentro internacional de audio? Nace a partir de la restauración, justamente. Nosotros hicimos mucha amistad con Nadja Balashkovitz, quien después sería la presidenta de la Audio Engineering Society. Okay. La institución, o más bien la organización internacional que regula básicamente a nuestro gremio. Uh-huh. Pero Nadja en sí es restauradora.
Y bueno, ella está estableciendo, y lo estableció junto con nosotros, el flujo de restauración, que a fin de cuentas sigue teniendo muchos cuestionamientos y todavía se sigue desarrollando como todo, ¿no? Claro. Cuando ya quedó establecido, cuando lo presentamos ante una rama de la UNESCO que se llama Ibermemoria, de pronto dijimos, ok, ¿por qué no hacemos un encuentro de restauradores, ¿no? Ya que somos muy pocos que tenemos este enfoque de preservación, ¿no? Porque hay Claro. hay quien limpia audio y quien lo arregla y quien le quita ruido y hay quien lo restaura, ¿no? Bajo este enfoque, pues sabemos muy pocos, ¿no? Como 4 o 5 en el mundo. Entonces, Okay. pues planteamos la idea de hacer un encuentro de restauradores, pero uno de ellos, Néstor Salomón, un colega argentino que también es masterizador, me dice, oye Luis, pero mira, también deberíamos de hablar de masterización, porque no sé qué y tal, ¿no? ¿Por qué no invitamos a otro ingeniero masterizador? Ah, ok, ya, invitemos a un ingeniero masterizador. Entonces yo le hablo a mi tocayo Luis Herrera, le digo, oye tocayo, fíjate que él estaba en Nueva York en ese entonces todavía, creo, y le digo, fíjate que vamos a hacer un encuentro de restauradores y de masterización y tal, y queremos también hablarte, ¿no? Y me dijo, pues sí, nada más que también para hablar de masterización deberíamos hablar de la mezcla y de todos los procesos previos, ¿no? Ok, entonces así fue como se fue armando, fue una cadenita y de pronto fue como, bueno, ya, o sea, hagamos un encuentro internacional de especialistas en audio para celebrar el 10º aniversario de la Fonoteca Nacional, ¿no? O sea, se hizo ya un macro evento que a grandes rasgos es un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento alrededor de todas las disciplinas que se desprenden del sonido, o casi todas, ¿no? O sea, porque son muchas, pero sí tratamos de involucrar temas no solo de mastering, de mezcla, de producción musical, de audio, de mercadología o de, no sé, ¿no? O sea, sí, sino también de investigación, sismología, salud auditiva, restauración, grabación de campo en comunidades indígenas, etc. Es que es inmenso el mundo que se abre a partir del audio. Yo cuando vi el primer encuentro sobre los temarios o los talleres que iban a haber, era increíble todos los que había, o sea, como dices, todas las ramas por las que pasa el audio. Se me hizo muy, muy fascinante esta idea de poder abrir este espacio, de que también la gente conozca y a lo mejor los nuevos como yo, pues podamos tener esa oportunidad de conocimiento, ¿no? Exactamente, a fin de cuentas es una respuesta ante la falta o ante esta problemática que hay en la industria de que apenas se están desarrollando todos los esquemas educativos, ¿no? Y todas las ofertas. Claro. Entonces, y por eso es grande, porque a fin de cuentas el audio no solamente es un fenómeno físico, sino también es una manifestación de la cultura y las civilizaciones, ¿no? Hay mucho que hablar alrededor del sonido en general, claro, más bien, no del audio. ¿Cuál fue lo más duro de este primer encuentro? ¿Cuál crees que fue el reto mayor para poder realizar este tipo de encuentros? Pues mira, esto es más bien a título personal, porque estoy seguro que nosotros somos cuatro, el encuentro se integra por 4 organizadores principales, que pertenecemos a la Dirección de Tecnologías de la Información, ahí en la Fonoteca, pero digo, sin duda alguna es un equipo muy grande, ¿no? O sea, también está la gente de difusión, está la gente en general de todas las direcciones, los contadores, abogados, de todo tipo, ¿no? Personal de seguridad, de limpieza. Es un equipo muy grande y yo estoy seguro que todo el equipo enfrentó muchos retos, ¿no? Porque es un evento bastante grande, ¿no? En general, pues el reto para mí, pues es que yo no soy organizador de eventos, yo soy productor musical. Claro. Entonces, por supuesto, tenía la experiencia del audio en vivo también y sabes lo que se necesita, que si un PA para esto, un PA para lo otro, un no sé qué. O sea, claro, pues uno conoce lo de su rama. Lo de su rama, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Claro. No. Para mí fue con muchos tropiezos y el primero fue una locura, ¿no? Estrés. Además, estas conferencias, estas
estas masterclasses, estos talleres, no es como traer, y no es por menospreciar a otro ramo ni a otras disciplinas, ni mucho menos, pero no es como traer a lo mejor a un abogado a dar una conferencia que necesite un PowerPoint y una pantalla, ¿no? Sino había conferencias, había clases que necesitaban un Pro Tools con una super consola, con un PA específico para no sé qué, tal. Exacto. Entonces termina eso y es montar otro PA, montar otro equipo con preamplificadores, con conexiones digitales. Es muy complejo, o sea, y son 3 espacios simultáneos con 71 conferencias durante toda la semana, que... Qué locura, ¿eh? Es una locura y cada conferencia tiene requisitos muy específicos, ¿no? Claro. Desde que si el tal plugin, que si el tal compresor físico, que si el tal no sé qué. Entonces son muchas rentas, mudanzas, una de las conferencias grandes, uno de los talleres grandes fue el taller de Sergio Centeno, un querido amigo, ingeniero de audio en vivo, muy, muy distinguido en nuestro ramo, brillante además, y bueno, pues su taller fue todo el día, montamos un escenario tipo, o sea, como los del Vive Latino, un poco más chico, pero también con un PA Nexo grande y con varias, hemos hecho también presentaciones en vivo en audio inmersivo, entonces, pues es un gran reto, porque además todo mundo colabora, pero cuando todo el mundo colabora, colabora con lo que puede, claro, no con lo que pagas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que agarrar a una agencia y decir, yo necesito un PA y un escenario tal, ¿no? O sea, tú vas con la marca y la marca te dice, sí, yo te presto mi PA, pero hace falta los puntos de anclaje, pero hacen falta los motores, pero hace falta no sé qué. Entonces, lo tienes que conseguir y como pues es gobierno, pues... El hecho de que sea un evento público, pues te convierte básicamente en un embajador sin cartera, y ese es uno de los grandes retos. Claro. Conforme fue avanzando los encuentros, ¿cuántos llevan? ¿3? No, llevamos 2, porque cayó la pandemia y se detuvo el concepto y ahora lo transformamos en jornadas virtuales, pero no es el encuentro de especialistas en audio. Sí. Ya cuando se pueda regresaremos al tercero. ¿Cómo fue este encuentro con las marcas? ¿Qué tan complejo es? De repente, como dices, a lo mejor no es como nuestra área. De repente nada más creemos que el conocer sobre la producción, sobre los compresores, sobre ecualizadores y demás es todo, pero de repente hay otro sector que es muy importante y que muchas veces se aprende conforme la marcha, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, afortunadamente con las marcas... Cuando hablas de las marcas, hablas también de personas que representan a esa marca, ¿no? Y afortunadamente yo soy amigo de esas personas desde tiempo antes, por otras circunstancias, entonces pues tenemos el contacto, nos conocemos y es como, oye, mira, tengo esta idea, hagámosla, ¿no? A fin de cuentas, lo que te decía, lo que importa y lo que mueve al mundo son las ideas. Si la idea es buena, las marcas te van a apoyar. Claro. Hay que estarles jalando los pelos de oye, te recuerdo, ¿no? Pero ahí están. Fue maravilloso porque a todas las marcas se les dijo que era un espacio neutral, más bien, y que es un entorno colaborativo, en donde no va a haber competencia y en donde es para aprender todos, y todos se sumaron. Gracias, sí, por supuesto, a la filosofía de la marca, pero sobre todo a la filosofía de las personas que representan esa marca. Claro. Que yo a muchos de ellos considero amigos, y compartimos la filosofía de compartir y colaborar. ¿Y qué tal ha sido el recibimiento de estos encuentros ante el público? Bueno, o sea, tuvimos el primer encuentro 75,000 visitas en internet, o sea, decía el director de la Fonoteca en ese entonces, llenamos un estadio Azteca a través del internet, ¿no? Y además presencial también hubo personas, hubo muy buena afluencia. Yo creo que lo digo por muchos de mis colegas, de la gente que vamos iniciando y demás, creo que sí tenemos que dar un agradecimiento a ustedes que han hecho posible estos encuentros. Muchas gracias, hermano. La verdad es que creo que es una gran puerta que te ayuda mucho a conocer. Hay, como decíamos anteriormente, hay mucha información en internet, en YouTube, tutoriales, lo que sea,
pero la verdad nada como lo presencial, ¿sabes? Nada como estar ahí con la gente especialista, experimentada, que sabe sobre el tema, que te puede guiar y que sin embargo también creo que puede ayudar a los más jóvenes o incluso la edad que sea, pero a saber qué es lo que quieres, ¿no? Porque decimos, en el mundo del audio hay muchas brechas y uno puede dedicarse a la que tú quieras. Entonces te da esta oportunidad de decir, ok, la grabación de orquesta, ¿no? ¡Wow! Está increíble, sí quiero. Y ves, ahí hay una brecha, te acercas y de repente ves, no sé, la acústica, ¿no? Con Valentín, ahí estuve también. Entonces te digo, o sea, la verdad es que es un espacio que te ayuda mucho a poder conocer todas estas áreas y que te involucra a poder conocer, ¿no? A lo mejor no te vas a especializar en algo, pero nunca está de más conocer, saber que está ahí el ámbito. Entonces, pues nada, hermano, solamente quería darte ese agradecimiento por por brindarnos ese espacio. Y pues bueno, ahora me gustaría pasar a la creación de Gorila Producciones. Ok. ¿Cómo fue este gran paso? Fue básicamente la cadencia natural, ¿no? Yo ya estaba produciendo, no siempre produje, en estos 22 años no empecé siendo productor, ¿no? Empecé como músico, pues luego empecé grabando y así poco a poco, ¿no? Pero ya estos últimos años estaba desarrollando toda la cadena de procesos, como lo habíamos platicado, y dije, bueno, hagamos una compañía, ¿no? Claro. Entonces fue como nace Gorila Producción el 1 de enero. Primero de enero, ya hizo un año. De hace 2 años. 2 años. Y justo lo anunciamos en el Vive Latino, un querido amigo, periodista, Ricardo Bravo, que es un gran periodista y es como el periodista de rock por excelencia. Claro. Me dijo, oye, ¿por qué no presentas tu casa productora en el Vive Latino? Entonces lo presentamos en el Media Center y fue en donde nace Gorila Producción. Qué chido. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto en la creación de Gorila Producción? La incorporación de personal. Okay. Es un reto. Iniciaste, supongo, tú solo. Sí, empecé solo, eventualmente tuve que, uno de los retos fue definir el perfil de los asistentes de la compañía, ¿no? De la gente que me asistiera o de la gente que colaborara conmigo, ¿no? Fue bastante complicado porque también es sobre la marcha, entonces tienes trabajo y tienes que revisarles y ellos tienen que responder ese trabajo, pero a veces no lo hacen de la manera en la que uno espera. Entonces tardas más tiempo en revisar y en corregir que en hacerlo tú mismo. Entonces fue como un proceso bastante largo, prácticamente de 1 año y medio de estar pensando y de estar probando con diferentes personas hasta que encontré a las 2 personas adecuadas que ahorita me están ayudando. Claro. Y también otro de los retos fue encontrar aliados estratégicos, ¿no? Que no es gente interna, pero es gente que colabora conmigo para el desarrollo de los artistas o para el desarrollo mismo de mi empresa, ¿no? Pero eso es complicado porque pues es una industria bastante intensa, ¿no? En donde cada quien tiene intereses, muchos son intereses que no tienen que ver con el dinero, sino tienen que ver con proyección o con esta cuestión fancy, dirían los gringos, claro, de la música, ¿no? Entonces es complicado asociarte con las personas. Porque ya lleva varias áreas, ¿no? O sea, ya no solamente involucra mezcla y mastering, ¿no? Ahora involucra también sectores que son muy importantes para la difusión de la música, la difusión del estudio, contratos. ¿Cómo has podido formalizar toda esta parte de Gorila Producción? Pues con mucha paciencia y mucho tiempo, pero sí es algo necesario, o sea, necesitas, contador y todo esto ya tenía, entonces digamos que una estructura contable y financiera ya estaba más o menos definida, no tanto como ahora, pero sí, y la cuestión legal, pues bueno, pues pagando a un abogado que te ayude a diseñar los contratos a la medida. A fin de cuentas, es muy curioso que
que el abogado termina aprendiendo mucho de tu flujo de trabajo porque a través de todo lo que haces, a través de todo tu flujo de trabajo, él manifiesta en el contrato pues lo que involucra tu servicio, ¿no? Y lo que involucran tus obligaciones y las obligaciones del cliente para contigo, ¿no? Claro, que pues sí es importante, supongo que también es un aprendizaje total para ellos el poder conocer, ¿no? Porque a lo mejor ni nosotros conocemos tanto como de derechos y demás, y a lo mejor ellos no tampoco tanto de música, pero sí necesita un involucramiento en el área para poder definir. Sí, pues claro, te investigan todo, ¿no? Te dicen te preguntan todo, a ver, ¿cómo le haces así, cuándo entregas, cuándo esto? Entonces todo eso también no solamente te ayuda a establecer tu estructura legal, sino también tu flujo de trabajo, ¿no? Entonces ya queda muy claro, no hay pierde, ¿no? Entonces esa es como la parte que no tiene por qué ser tediosa, al contrario, tiene que ser muy clara con el cliente. Tú llegas, me pagas, yo te entrego esto, luego esto, luego esto, los pagos son en estos tiempos, en estos momentos, me obliga a tanto, a ti te obliga a esto, todo tiende a ser muy claro y muy cristalino en ese sentido, ¿no? Pero lo complicado es desarrollarlo, es pensarlo, ¿no? Claro. Creerías que es la experiencia que probablemente te haya metido como que te haya causado a lo mejor más problemas, esa experiencia que te ha dificultado a lo mejor como productor? Como productor musical. Híjole, pues... O como director de Gorillaz, no sé. Mira, como productor, pues creo que ni una. O sea, toda banda tiene su dificultad, ¿no? Toda banda o todo artista. Me gusta más producir artistas solistas que bandas. Okay. Pero todo artista tiene su dificultad, su grado de entendimiento. Todo artista requiere un grado de empatía muy profunda con su concepto. Hay unos que se dejan guiar, hay otros que no se dejan guiar tanto y esos son como los más complicados porque a fin de cuentas no sueltan, es un estira y afloje, pero bueno, ¿no? No lo sé, de ahí lo que siempre trato es que la música no lo sufra, ¿no? En el caso de que si hay una relación difícil, que la música no lo sufra y termina sonando siempre increíble, ¿no? Okay. Y como director de Gorila, pues las relaciones humanas son complicadas, ¿no? Afortunadamente tengo, como dicen ahora, espacios seguros, tengo amigos, tengo gente que me entiende, gente que quiero, gente que me quiere y que nos apoyamos y nos descargamos nuestros problemas y ahí estamos, ¿no? Gente con quien uno puede ser uno mismo. Claro. Pero al mismo tiempo también... hay gente complicada, entonces el trato con esa gente complicada tiende a ser, y a veces es gente cercana, ¿no? Híjole, lo más difícil, ¿no? De repente. Es muy difícil porque a veces terminas lastimado de ese tipo de relaciones. Claro. Y creo que el reto más grande como director de Gorila es lidiar con no con esos desazones que de pronto te enfrentas, sino con lo posterior, ¿no? Que es como el desencuentro, ¿no? Es complicado. Claro. Pero bueno, es parte de, ¿no? Hay gente con la que uno empieza caminando y eventualmente se separa, hay gente que se añade. También es increíble que ahora, recientemente, con este nuevo flujo que estoy incorporando, que es la mezcla en Atmos, estoy colaborando y esto es por pura suerte, ¿no? Me encontré con gente que es increíble, con amigos, ¿no? Que tienen este estudio, o sea, yo produzco, yo mezclo y hago toda la producción y a la hora de mezclarlo en Atmos se hace en un estudio que se llama Lado A y es entre amigos. Es entre amigos, es en un ambiente increíble en donde los intereses son muy afines y sobre todo la manera de entender la vida y de ver el mundo es muy afín, ¿no? Entonces cuando encuentras gente que eventualmente es afín a ti, tiene afinidad, pues las cosas fluyen increíble y es maravilloso, ¿no? Entonces aparte hay muchos lados de la moneda. Suman, ¿no? Sí. Suman a tu vida, o sea, sí. independientemente de que suman laboralmente a tu trabajo, también suman como en la vida, suman en ciertos aspectos que pues que te hacen de repente ser mejor, ¿no? O
o poder complementar a tus opiniones, a tus formas de ver ciertas cosas, a tu flujo de trabajo. Entonces, eso está muy padre. Yo creo que algo de lo que me ha fascinado en este mundo artístico, hablando, es el poder colaborar y conocer personas. Creo que es lo más bonito, lo más enriquecedor. Y pues bueno, también me gustaría conocer cómo es tu flujo de tu proceso creativo. Cuéntame un poquito a la hora de que te sientas, a la hora de que vas a empezar una nueva producción, ¿qué necesita Luis García en su espacio de trabajo? Decía Ernest Hemingway, o bueno, dicen que decía, no está corroborado que esa frase es acuñada por él, pero aún así no importa. Escribe ebrio y corrige sobrio. Okay. Esto no digo, sí me gusta el alcohol, pero no me refiero a eso necesariamente, sino me refiero a que uno debe de recibir y crear y escribir y de viva piel y libre, ¿no? Sin restricciones, sin pensar, sin nada, ¿no? O sea, dejándose llevar y accediendo a tus emociones directamente, ¿no? Sin interrupciones y sin intermediarios, ¿no? Claro. Ebrio, ¿no? Por así decir, o sea, de manera inconsciente, de manera fluida, no tan sobria, ¿no? Uh-huh. Pero eventualmente para poderlo llevar a cabo, o sea, para poder aterrizar todo eso que se escribió, todo eso que se crea, o todo eso que creó un artista o que tú le ayudaste a crear, necesitas mucho orden, ¿no? Necesitas de esta dualidad, orden y caos, ¿no? Si no, no puede haber esta construcción, ¿no? Qué chido. Entonces, lo primero que necesito es un estado de ebriedad y luego un estado de sobriedad, ¿no? Wow. En ese sentido analógico, o sea, es una analogía lo que estoy diciendo, claro. ¿No? Necesitas ese caos y luego necesitas mucho orden y mucha claridad, ¿no? Para que poco a poco vayas construyendo de manera ordenada todo aquello que está en el aire y lo vayas, pues sí, cristalizando, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi flujo de trabajo, lo que hago ya que está toda la parte creativa diseñada, toda la parte que se hizo en estado de ebriedad, la empezamos a analizar, empezamos a hacer que funcione, la despojamos de ciertos elementos, la desnudamos, es como verla básicamente escrita en música, que la música funcione correctamente. Porque esa es la base, o sea, que la armonía, la melodía funcionen, conduzcan hacia donde tienen que llegar, y ya a partir de ahí empezamos a construir otra vez con cierto caos y con cierto ya timbres, diseño sonoro, fraseos, etcétera, etcétera, pero sobre de una base, ¿no? Claro. Teniendo la base, teniendo todo eso, no nos salimos de ahí. Y empezamos a seguir la línea, porque ya tenemos claridad, ya es derecho todo viaducto, ¿no? Es claro, así, sin no hay pierde. Eventualmente, a la hora de producir, porque todo esto es en la preproducción, ¿no? En la preproducción todo es muy ordenado, muy claro, muy conciso, siempre bajo consulta con el artista, esa es la clave, siempre nos estamos consultando, siempre estamos revisando y sobre todo validando, ¿no? Claro. Una vez que ya validó el artista, una vez que ya validamos todos, vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la producción musical. Ahí ya grabamos todo lo que ya maqueteamos, todo lo que ya tenemos muy claro, todo lo que ya tiene muchísima sobriedad. Lo volvemos a grabar con esa sobriedad, muy bien pensado, pero también volvemos a la ebriedad un poco, ¿no? Okay. Es como, ya tenemos todo lo que necesitamos, esto ya funciona sí o sí, no hay manera de que no funcione, no hay manera de que suene mal. Ya tenemos... Están seguros. Ya tenemos toda la seguridad, ya toda la seguridad de que esto va a funcionar. Ahora, dale, otra vez. Dale otra vez en estado de ebriedad, crea, y ya eventualmente en la postproducción hago un híbrido de este cúmulo y de esta dualidad, ¿no? Entre orden y caos, de lo que quedó bien con todo el orden y de lo que funciona con este caos, ya, ¿no? Tienes en la mesa todas estas partes que puedes utilizar y empiezas a embonar y demás. Y sobre todo tienes la seguridad de que ya está sonando increíble, ¿no? Claro. O sea, yo le llamo nivel de chidez, ¿no? Ya llegaste a un nivel de chidez en el que cualquier decisión que tomes funciona. Claro. Wow. Eso es lo que trato de hacer en mi flujo de trabajo.
Qué chido conocer. Fíjate que no había escuchado algo así. La verdad es que es muy interesante conocer este orden y caos. Muchas veces creemos que todo es el orden, es lo más necesario y demás, pero qué bonito también disfrutar de ese caos, ¿no? Poder incorporarlo a tu flujo de trabajo se me hace muy padre. Y pues bueno, bro, la verdad es que se me ha pasado de volada el tiempo. Hay millones de temas que neta se me ocurren en la cabeza y que digo, no manches, quiero platicar de esto y así. Lamentablemente nos vamos acercando al final del capítulo y me gustaría hacer una última dinámica. Ok. Vamos a hacer esto. Te voy a soltar palabras y tú me dices lo primero que se te ocurra. Ok. ¿Sale? Entonces, si estás listo, le damos. Va. Venga. Audio, Vida. restauración, Memoria. guitarra, Comienzo. Atmos, Experiencia. ciclismo, Uf. Híjole. Espíritu. whisky. Felicidad. Y cerramos con productor. Productor. Responsabilidad. Vientos, hermano. No, pues nada, agradecerte que hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, de que nos puedas compartir un poco de todo lo que haces, de todo la experiencia que has tenido, tus puntos de opinión. La verdad es que te digo, yo me quedo con muchos más temas en la lengua que podíamos platicar, pero pues bueno, que ahí vamos a estar. Platícanos qué se viene para Luis García, en qué proyectos. Nos platicabas hace ratito que se viene lo de Atmos. Bueno, pues es que lo de Atmos no se viene, lo de Atmos ya está, ¿no? Ya está en la puerta, yo ya estoy trabajando, ya estoy mezclando discos en Atmos, ya estoy mezclando canciones, hoy entrego una, entonces eso no se viene, eso ya está aquí, ¿no? Ya. Lo que se viene para mí, en lo personal, es estudiar música, me voy a meter a estudiar composición en la Escuela Superior de Música. Voy a intentarlo, como te decía, no soy muy dado a los sistemas escolarizados, pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Claro. Pues se viene mucha música, estoy produciendo a varios artistas, unos muy, muy buenos, muy increíbles, pero también espero que se venga un poco de descanso. Ok. Eso me hace falta bastante, descansar bastante y enfocarme hacia la vida personal, recuperar un poco de lo que se pierde a veces cuando uno trabaja. Platicando con algunos colegas, uno de ellos me dijo que hay que evitar que la música te quite más de lo que te da. Entonces, eso es lo que se viene para mí un poco, tratar de equilibrar un poquito la balanza. Qué chido, bro. Pues ahí esténse atentos. Voy a estar dejando ahí todas sus redes sociales donde pueden encontrar Gorila Producciones. Si quieren trabajar con él, tremendo productor, tremendo ser humano. La verdad es que creo que lo pudieron ver ahorita. Su trabajo conlleva mucha calidez, mucha calidez y calidad, yo diría. Entonces, gracias, amigos, y pues ahí estamos, ahí para la otra. Bye. Bye. Ya, bro.